El día parecía perfecto. Afuera brillaba el sol y una luz dorada se filtraba por las ventanas de nuestro comedor, iluminando el rostro de mi padre, Javier, mientras le sonreía a mi madre, Lucía. Esos momentos eran raros, pero cuando sucedían, me sentía segura, como si nada pudiera sacudir a nuestra familia. Fue una cena sencilla, pasta con salsa de tomate y una ensalada que mi madre había preparado con mucho mimo. El olor de la comida se mezclaba con la suave música de fondo, creando un ambiente acogedor. «Clara, tienes que probar esta salsa, es la mejor que he hecho», dijo Lucía, con un brillo en los ojos. «Por supuesto, mamá. Está delicioso», respondí, forzando una sonrisa mientras veía a mi padre jugar con su cabello. Un gesto sencillo, pero que me hizo sentir una opresión en el pecho. Esas pequeñas muestras de cariño siempre fueron lo que más admiré de ellos. Después de cenar decidí estudiar un poco antes de acostarme. La escuela había sido agotadora, pero sabía que necesitaba prepararme para mi examen de matemáticas de la semana siguiente. Mientras me sentaba a la mesa, escuché a Javier hablando por teléfono en la habitación de al lado. Era un tono de voz bajo, casi un susurro, y me hizo levantar una ceja. Siempre fue reservado con sus llamadas, pero algo en su entonación me hizo sentir mariposas en el estómago. «¿Qué estás haciendo, Clara?», me pregunté, sacudiendo la cabeza. «Él es tu padre, siempre ha sido un buen padre». A la mañana siguiente, cuando regresé del colegio, noté que Javier tenía prisa, con la corbata un poco torcida y la camisa arrugada. Apenas tuvo tiempo de saludarme antes de salir por la puerta. «Hola papá, ¿a dónde vas tan rápido?», grité, pero él simplemente saludó y se fue, dejando una sensación extraña en el aire. Mientras caminaba a casa, las dudas comenzaron a acumularse en mi mente. ¿Qué era tan urgente que lo hizo irse así? ¿Era solo un trabajo o había algo más? La desconfianza comenzó a brotar en mi corazón, pero me obligué a alejar ese pensamiento. No quería creer que algo pudiera estar mal. Unos días después, mientras ayudaba a Lucía a organizar algunas cosas en la sala, mi mirada se posó en el celular de Javier, que estaba sobre la mesa. El dispositivo vibraba constantemente y, por impulso, lo cogí. «Solo echaré un vistazo», pensé, consumiendo la curiosidad. Cuando desbloqueé la pantalla, vi un mensaje que me heló la sangre. «No puedo esperar a verte de nuevo. Me hace sentir tan viva, Paula». El nombre resonó en mi mente como una campana. Paula, compañera de trabajo de mi padre. Mi corazón se aceleró y una ola de ira y confusión me invadió. ¿Qué significó esto? ¿Podría ser simplemente una amistad? Pero la palabra vida resonaba en mis pensamientos con insistencia, como si me gritara que había algo más profundo allí. No pude evitar que me temblaran las manos mientras colocaba el teléfono celular sobre la mesa. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Lucía preocupada al notar mi expresión. «Sí, solo estoy cansado», mentí, tratando de ocultar la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Sabía que necesitaba respuestas. La idea de enfrentarme a mi padre me asustaba, pero el dolor de la duda era aún más aterrador. La sonrisa de ilusión se había desvanecido y estaba atrapado en un laberinto de sentimientos confusos. ¿Qué haría a continuación? ¿Seguirías viviendo en esta niebla de incertidumbre o buscarías la verdad, incluso si pudiera destruir todo lo que sabías? La respuesta parecía lejana, casi inalcanzable. El día estaba nublado y el viento soplaba frío, como si el tiempo quisiera reflejar la tormenta que se estaba formando en mi interior. No podía dejar de pensar en la situación en la que me encontraba. Luego de encontrar ese mensaje en el celular de mi padre, la duda se convirtió en una necesidad urgente de descubrir la verdad. No podía ignorar la sensación de que algo andaba muy mal. Con el corazón acelerado, decidí que necesitaba seguir a Javier. Con un grueso abrigo cubriendo mi cuerpo y mi cabeza llena de pensamientos confusos, salí de casa sin que nadie se diera cuenta. El camino hasta el hotel donde se encontraba le resultaba familiar, pero hoy todo parecía diferente. Cada paso que daba se hacía más pesado, como si el peso de mi inminente descubrimiento me estuviera derribando. Mientras caminaba, mi corazón latía erráticamente y mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Y si es solo un malentendido? Pero en el fondo sabía que necesitaba descubrir la verdad, por mucho que pudiera doler. Al llegar al hotel las mariposas me paralizaron. La recepción fue sencilla,
pero el ambiente pareció tragarme. Me acerqué a la puerta de cristal que conducía al aparcamiento y vi a mi padre. Estaba de pie, hablando con Paula, su compañera de trabajo. La sonrisa en su rostro, que siempre había asociado con momentos familiares felices, ahora parecía veneno. Estaban juntos y la forma en que se miraban me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi corazón se aceleró y verlos me dejó paralizado. «Clara, no puedes ver esto, no puedes ver esto», murmuré para mis adentros, tratando de alejar el dolor que se estaba formando en mi pecho. No podía moverme y la escena se desarrolló ante mí como una película que no podía dejar de ver. Se acercaron y vi su mano tocar su rostro con cariño. La mirada de complicidad que intercambiaron fue algo que nunca hubiera esperado ver entre ellos. En ese momento, la realidad se hizo añicos y una parte de mí deseó estar soñando, pero el dolor de la traición era muy real. Desesperada, regresé a casa, mi mente era una tormenta de emociones. A cada paso sentía que la angustia crecía y me asfixiaba. ¿Cómo podría enfrentarme a mi madre, Lucía, sabiendo lo que acababa de descubrir? Al entrar al apartamento todo parecía normal. El olor de la cena que estaba preparando llenó el aire y la suave luz de la sala iluminó la tranquila escena. Era como si estuviera en una película, donde realidad y ficción se mezclaban cruelmente. «Hola Clara, ¿cómo estuvo tu día en la escuela?», preguntó Lucía, con una sonrisa que me destruyó aún más. Me obligué a devolverle la sonrisa, pero dentro de mí, el dolor era insoportable. Intenté ocultar mi estado emocional, pero la expresión preocupada de mi madre me hizo sentir aún más culpable. «Está bien, mamá. Solo estoy cansada», respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero en cambio, el temblor de mi mano delató mi fragilidad. Por la noche, mientras intentaba dormir, la imagen de Javier y Paula no salía de mi cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Decirle a Lucía la verdad? La idea de romperle el corazón a mi madre me perseguía. En ese momento no pude soportarlo más. Saqué mi celular y le envié un mensaje a Laura, mi mejor amiga. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Laura llegó rápidamente al darse cuenta de la gravedad de la situación. «Clara, ¿qué pasó? Estás pálida», exclamó cuando me vio. Yo, six-a-me padre. Estaba con Paula, confesé con la voz quebrada. El peso de las palabras casi me hizo desmoronar. Laura guardó silencio por un momento y la expresión de su rostro variaba entre sorpresa y preocupación. «¿Estás seguro? Tienes que decirle esto a tu madre». «No sé si puedo hacerlo». «¿Y si le duele? ¿Qué pasa si realmente no está haciendo nada malo? ¿Qué hago, Laura?». La angustia era palpable y sentí que estaba a punto de derrumbarme. «Clara, debes ser honesta. No es justo mantener esto en secreto. Tu madre merece saber la verdad», dijo Laura con firmeza. Esas palabras resonaron en mi mente, pero la idea de ser portador de una verdad tan devastadora me aterrorizaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, el dilema se hizo más intenso. ¿Qué debería hacer realmente? El insomnio me visitaba todas las noches, como un huésped no deseado que se negaba a marcharse. Lo que vi en el hotel aún ardía en mi memoria, un doloroso crujido que me impedía relajarme. Me di vueltas en la cama, con los ojos fijos en el techo oscuro, pensando qué hacer. La imagen de mi padre, Javier, con Paula, se entrelazaba con la afectuosa sonrisa que siempre me brindó. ¿Cómo podría? Mi corazón se apretó con cada recuerdo y la duda me consumió. ¿Debo contarle a mi madre, Lucía, lo que sabía? Esta pregunta resonó en mi mente como un mantra tortuoso. Al día siguiente, el desayuno familiar tuvo un sabor amargo. Vi a Javier y Lucía hablar animadamente, como si nada. Ellos se rieron y yo no podía entender cómo la vida podía parecerles tan normal, mientras yo sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. La mesa estaba llena de platos coloridos, pero apenas podía tragar un trozo de pan. «¿No vas a comer, Clara? ¿Está todo bien?», preguntó Lucía, su voz suave y preocupada. «Sí, simplemente no tengo apetito», respondí, tratando de no dejar que mi mirada se encontrara con la de Javier. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿no?», dijo Lucía inclinándose hacia mí, con los ojos llenos de amor. Esto me hizo sentir aún más culpable. Quería gritar, quería que ella supiera la verdad, pero la idea de ver su expresión cambiar a dolor y traición era insoportable. Después del desayuno me dirigí a casa de Laura, mi mejor amiga.
Ella siempre supo cómo ayudarme a poner mis pensamientos en orden, y en ese momento, necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Al entrar a su habitación, noté que estaba leyendo un libro, pero al verme lo cerró rápidamente, con expresión preocupada. «Oye, ¿qué pasó? Pareces un zombi», comentó Laura, con la voz llena de empatía. «No puedo dejar de pensar en todo esto. Es como si estuviera atrapado en una pesadilla», confesé sentándome en el borde de la cama. «¿De qué estás hablando?», preguntó, ahora concentrándose completamente en mí. «Acerca de mi padre. Lo vi con otra mujer, Laura. Con su compañera de trabajo, Paula. No sé qué hacer». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro y rápidamente las sequé, avergonzado. «Dios mío, Clara. Esto es horrible. Tienes que decírselo a tu madre», dijo Laura, con mirada firme. «Lo sé. Pero ¿qué pasa si destruyo todo? ¿Qué pasa si ella no puede soportarlo? No quiero ser la causa de todo este dolor», protesté, mientras la angustia crecía dentro de mí. «Pero si no cuentas, vivirás con esta carga. Piensa en cómo te sentirías si estuvieras en su lugar. ¿Le gustaría saber la verdad?», Laura cuestionó. Su voz se volvió suave. «No lo sé, solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes», respondí, sintiendo la presión crecer en mi pecho. «A veces hay que romper algo para que surja algo nuevo. Clara, tienes que decidir qué es más importante, la lealtad a la verdad o a tu familia», dijo Laura, y sus palabras resonaron en mí como una campana. Salí de la casa de Laura con la mente alborotada. La verdad estaba ahí, palpitando dentro de mí, y sabía que necesitaba confrontar a Javier antes de tomar cualquier decisión. Mi padre siempre había sido mi héroe, pero ahora yo necesitaba ser la heroína de mi propia historia. El enfrentamiento era inevitable. Cuando llegué a casa, el sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre la habitación. Javier estaba sentado en el sofá, distraído con su móvil. Mi corazón se aceleró en mi pecho. ¿Ese fue el momento? ¿Qué diría yo? «Papá, tenemos que hablar», dije, con la voz ligeramente temblorosa. Levantó la vista, sorprendido. «¿Sobre qué, Clara?». La tensión en el aire era palpable y me encontré atrapada entre el dolor y la necesidad de la verdad. No había vuelta atrás. El aire estaba denso por la tensión que sentía. Tan pronto como entré a la sala, mi corazón acelerado latía en mi pecho como si estuviera tratando de escapar. Javier estaba sentado en el sofá, inmerso en un libro, pero la expresión de su rostro no era la de un hombre tranquilo. Era una máscara y sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. Respiré hondo y me acerqué, decidida a enfrentarlo. «Padre», comencé, vacilando. Las palabras parecieron atascarse en mi garganta. «Necesitamos hablar». Levantó la vista del libro, sorprendido. «¿Sobre qué, Clara?». Su voz era demasiado tranquila, como si estuviera tratando de desviar la tormenta que se acercaba. «Sobre ti, Paula», dije, forzando mi voz a no traicionar el dolor que sentía. «Sé lo que está pasando». La expresión de Javier cambió y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Qué quieres decir con eso?». «Te seguí», confesé, con la adrenalina corriendo por mis venas. T6 con ella. En el hotel. Se levantó bruscamente y la silla crujió bajo el peso de su cuerpo. «Clara, esta es una acusación grave. No puedes andar por ahí haciendo suposiciones basadas en lo que viste». Arrogant. Los vi a los dos juntos. «Es imposible que me equivoque». Mi voz se elevó y la frustración me consumió. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué engañas a mamá?». Javier miró hacia otro lado y eso fue todo lo que necesitaba para saber que estaba mintiendo. «Clara, eres joven y no entiendes las complejidades de la vida adulta. Tu madre y yo estamos pasando por un momento difícil». Difícil. Me reí, pero fue una risa amarga. «Eso difícilmente justifica lo que hiciste. No tienes idea de lo que nos estás haciendo a nosotros, a mí. No sabes nada», gritó, la ira ahora evidente en su voz. «No puedes simplemente entrar en mi vida y esperar que todo sea como tú quieres que sea». Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. «Solo estoy tratando de proteger a mi familia», grité en respuesta, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Y estás destruyendo todo». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Javier parecía quedarse sin palabras, pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba más respuestas, más verdad. Me di vuelta y salí de la habitación. La ira y la tristeza se mezclaban dentro de mí. Si él no quería confesar, tal vez podría confrontar a Paula. La idea de buscar a Paula me aterrorizaba y, al mismo tiempo, me daba un atisbo de coraje. Necesitaba entender lo que estaba pasando, no solo por mí, sino también por mi madre. No podía permitir que la traición de Javier fuera una sombra en nuestras vidas. Con el corazón apesadumbrado, cogí mi móvil y busqué el número de Paula. Al día siguiente la encontré en un café, el lugar donde solía encontrarse con mi padre. El olor a café recién hecho y el sonido de vasos rompiéndose en el fondo parecían distantes mientras la observaba, sentada a la mesa con una sonrisa sencilla. Cuando me acerqué, su expresión cambió. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de confusión. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí?». Intentó mantener la calma, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos. «Necesito saber la verdad», dije con voz firme. «¿Cuál es tu relación con mi padre?». «Mira, Clara, esto no es algo que», comenzó, pero la interrumpí. «No intentes manipularme. Sé que estás con él. No puedes negar eso. ¿Qué tienes que decir?». Ella sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Fue una sonrisa que me hizo sentir como si me estuvieran mirando con una lupa. ¿De verdad crees que lo sabes todo? A veces las personas se acercan por razones que ni siquiera puedes imaginar. Entonces confirmas que estás con él. Presioné, sintiendo que la frustración crecía. ¿Sabes lo que esto le está haciendo a mi familia? Las familias son complicadas, Clara. No se puede simplemente esperar que todo esté en orden para siempre. Se reclinó en su silla, como si se preparara para un discurso. Tu padre y yo tenemos una conexión que no entenderías. ¿Una conexión? Eso es un eufemismo para traición. Casi grité. Estás destruyendo la vida de mi madre. ¿Y crees que ella es perfecta? Paula esbozó una media sonrisa. Cada uno tiene sus secretos. Clara, tal vez deberías mirar más de cerca a tu propia familia antes de señalar con el dedo. Sentí una ola de desesperación y confusión. Realmente no te importa lo que estás haciendo, ¿verdad? Ella simplemente me miró fijamente y, por un momento, le faltaron las palabras. Salí del café sintiendo que había perdido algo más que un enfrentamiento. Había perdido la fe en la bondad humana. La confusión y la desesperación me consumieron mientras pensaba en cómo decirle a Lucía la verdad. Necesitaba ser fuerte, no solo por mí, sino por ella, por la mujer que siempre me amó incondicionalmente. El aire estaba denso en la sala de estar, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Me sentí como una tormenta a punto de estallar, cada gota de dolor acumulándose en mi pecho. Miré a Lucía, mi madre, sentada en el sofá, su mirada lejana y confusa. Era como si pudiera sentir la tensión en el aire pero no supiera de dónde venía. «Clara, ¿qué está pasando? Te ves tan pálida», dijo, rompiendo el silencio. Su voz, normalmente tan suave y acogedora, ahora sonaba como un eco lejano. Mama, commence mi voz temblaba. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero una parte de mí vaciló. Sabía que cuando abrí la boca, el mundo que conocía cambiaría para siempre. Yo, six algo. Algo sobre papá. Lucía frunció el ceño y un destello de preocupación cruzó su mirada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué viste? Su voz era más firme ahora, como si se estuviera preparando para la verdad, pero sabía que nadie estaba realmente preparado para eso. Él está con otra mujer, confesé, las palabras se escaparon como un susurro. Lo vi con Paula. En el hotel. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de Lucía se endureció y su expresión de incredulidad era palpable. Clara, eso no puede ser cierto. Debes estar equivocado. Tu padre, él nunca haría eso. Sé lo que vi. Grité, mi voz resonó por la habitación. El dolor y la frustración explotaron dentro de mí, como un volcán a punto de hacer erupción. Mama lo segui. Los vi a los dos juntos. Ella se puso de pie, con la mirada fija en mí, pero con una confusión que nunca antes había visto. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Estás seguro? Clara, necesito saber la verdad.
Sí, la verdad. Eso es lo que estaba tratando de transmitirle. Pero mi propia voz se sentía como un laberinto de incertidumbre. Yo no quería creerlo. Todavía no puedo creerlo. Pero ahora no hay forma de esconderse. Lucía empezó a caminar de un lado a otro, con la mente claramente confusa. Necesito hablar con él. Necesito saber qué está pasando. Pero mamá, ¿y si él lo niega? ¿Qué pasa si intenta manipularte? Él puede darse cuenta de que estoy mintiendo, dije, con preocupación goteando en cada palabra. Necesito hacer esto. Necesito saberlo. No puedo vivir en la ignorancia, respondió, su voz ahora firme, pero pude ver que la vulnerabilidad estaba ahí, escondida debajo de la superficie. La tensión en la casa era casi palpable. Lucía se fue y yo me quedé allí, paralizada, con el corazón acelerado y la mente zumbando. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a Javier? ¿Y si la engañaba como me había hecho a mí? La idea de que todo esto pudiera ser en vano me aterrorizaba. Afuera, las nubes se estaban acumulando y oscurecían el cielo. Se acercaba una tormenta y no pude evitar sentir que era una metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo dentro de la casa. La lluvia empezaría a caer en cualquier momento y estaba a punto de ser tragado por un torbellino de emociones. Los minutos parecieron horas mientras esperaba noticias. Finalmente, escuché la puerta abrirse. Lucía entró con los ojos brillando con una mezcla de ira y dolor. Yo hablé con él, dijo, con la voz temblorosa. Él lo niega todo. Dijo que estás confundiendo las cosas. Pero mamá, no estoy confundiendo nada, yo vi. Protesté, sintiendo que el suelo empezaba a abrirse bajo mis pies. Me dijo que estabas pasando por una etapa difícil, que estabas imaginando cosas, respondió Lucía con la voz entrecortada. Pude ver la debilidad apoderarse de ella y me rompió el corazón. La mujer que siempre había sido fuerte y protectora estaba ahora a punto de desmoronarse. No puedo creer que él hiciera eso. No puede simplemente tratarme así, murmuró, mientras la frustración se convertía en lágrimas. ¿Entonces lo vas a dejar así? ¿Le creerás? Pregunté. La angustia se convirtió en desesperación. Necesito tiempo, respondió ella. Necesito tiempo para pensar. No puedo tomar una decisión ahora. Esto es todo. Esto es una tormenta y necesito encontrar refugio. Y dicho esto, Lucía se giró y salió de la habitación, dejándome sola, sumergida en un mar de incertidumbre. La tormenta no estaba solo afuera, fue aquí, en la casa, y no supe cómo sobrevivir. La verdad que te hace libre. Estas palabras resonaron en mi mente como un mantra, pero estaba lejos de sentirme libre. Esa mañana, mientras miraba por la ventana de mi dormitorio, la luz del sol parecía amarga. Lo que alguna vez fue un símbolo de esperanza se convirtió en un recordatorio constante de la traición que había destrozado a mi familia. Me negué a aceptar que todo había terminado. No fue solo una traición, había algo más profundo, algo que necesitaba ser descubierto. Decidí que era hora de investigar más. No podía dejar que la historia terminara así, sin luchar. Lo primero que hice fue sacar mi celular y revisar los mensajes que había encontrado anteriormente. Había algo en esas palabras que me molestaba, la sensación de que Paula estaba manipulando a mi padre de alguna manera. Con cada mensaje intentaba descifrar qué había detrás de ellos, hasta que una idea empezó a formarse en mi cabeza. Si pudiera descubrir qué estaba haciendo realmente Paula, tal vez podría ayudar a mi padre a ver la verdad. Esa tarde, mientras todos estaban ocupados, decidí ir a la oficina de mi padre. La puerta estaba entreabierta y podía oír el sonido del teclado mientras escribía. Mi corazón se hundió, pero sabía que tenía que ser valiente. Entré lentamente, haciendo el menor ruido posible. Estaba tan concentrado que no notó mi presencia. Padre. Llamé con un tono vacilante. Se dio vuelta, sorprendido. Clara. ¿Qué haces aquí? Yo, solo quería ver cómo estás, respondí, tratando de sonar casual. Estoy bien, solo estoy trabajando. Puedes ir a hacer lo tuyo, dijo, pero la mirada en sus ojos parecía distante, como si estuviera en otro lugar. Después de unos minutos, cuando volvió a concentrarse en la computadora, aproveché para mirar a mi alrededor. La oficina estaba desorganizada, con papeles esparcidos por todos lados. Fue entonces cuando vi una carpeta abierta con el nombre de Paula minuciosamente escrito en la portada.
Mi corazón se aceleró. Con una mirada furtiva, me acerqué y comencé a leer. Las páginas contenían correos electrónicos intercambiados entre mi padre y Paula, donde ella lo elogiaba y hablaba de proyectos laborales. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que había algo más. Paula mencionó el plan y cómo sería beneficioso para ambos. Mi corazón se hundió. ¿Cuál era este plan? ¿Cómo estaba manipulando a mi padre? Decidida a averiguarlo, salí de la oficina y me dirigí a la casa de Laura. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarme a organizar mis pensamientos. Tan pronto como llegué, la encontré sentada en la sala, con una taza de té en las manos. Clara. ¿Qué pasó?, preguntó, notando mi expresión preocupada. Encontré algo sobre Paula, comencé, contándole sobre la carpeta y los correos electrónicos. Laura frunció el ceño. Esto es serio, Clara. Tienes que confrontarla. Lo sé, pero no puedo hacer esto solo. ¿Qué pasa si ella intenta manipularme otra vez? Respondí, recordando la reunión anterior. Tienes que ser más inteligente que ella. Y tal vez puedas grabar la conversación. De esa manera tendrás pruebas, sugirió Laura, con los ojos brillando con determinación. Entonces, con un plan en mente, me dirigí hacia el encuentro con Paula. Mi corazón latía aceleradamente, pero el coraje crecía dentro de mí. Cuando llegué al café donde habíamos quedado, vi a Paula sentada en una mesa, con una sonrisa que parecía ensayada. «Hola, Clara. Qué bueno verte», exclamó, pero sentí que algo andaba mal. Hola, Paula. Quería hablar sobre mi papá, comencé, mirándola a los ojos. «Por supuesto, ¿sobre qué?», dijo, tratando de mantener una expresión amigable. Saqué mi celular del bolsillo y encendí la grabación. «Acerca de los correos electrónicos que intercambiaste con él. ¿Qué quisiste decir con el plan?». Su sonrisa desapareció al instante. «Clara, no lo entiendes. Esto es complicado». «¿Complicado? ¿O simplemente estás tratando de manipular a mi padre?», dije, con la ira hirviendo dentro de mí. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «No sabes de lo que estás hablando. Javier es un hombre increíble y yo solo estoy tratando de ayudarlo». «¿Ayuda? ¿O te estás aprovechando de él?». Continué, decidido. La conversación se intensificó y a medida que las palabras intercambiadas se volvieron más duras, sentí que me acercaba más a la verdad. Al final, tuve pruebas suficientes para enfrentarme a mi padre nuevamente. Cuando llegué a casa, el peso de lo que había hecho todavía estaba ahí, pero había una nueva sensación de esperanza. Ahora no solo quedaría expuesta la traición, sino también la manipulación detrás de ella. Existía la posibilidad de que al revelarle todo a Lucía, finalmente pudiera empoderarse y tomar una decisión que nos trajera libertad a todos. La verdad estaba a punto de ser revelada y, por primera vez, sentí que, tal vez, el dolor podría conducirme a una nueva vida.